Hey, ¿qué hay, viajeros? El día de hoy veremos cómo derrotar a Glosson de forma segura, pero para ello tienen que tener en cuenta 5 cosas fundamentales, ya que de otra manera lo más probable es que Glosson derrote a sus equipos en un abrir y cerrar de ojos. Pues sin más preámbulos, comencemos. Punto número 1. La estrategia. Glosson tiene una lista de movimientos los cuales deben de prestarle mucha atención, ya que dependiendo del que realice, puede generar que te retires del combate de una forma rápida. Entonces, estos son un ataque de abanico por 4 de forma aleatoria, luego una habilidad que aumenta su ataque y su defensa tanto de él como de sus aliados. Después de ello realizará un ataque de abanico que cambia a uno de estos personajes de adelante hacia atrás, y además dicho personaje no puede actuar en este turno. Ojo con este ataque porque va a dejar expuesto a uno de tus personajes sí o sí. Luego de ello realizará un ataque de rayo por 3 de forma aleatoria, y para finalizar un ataque básico. Después de todo esto, los ataques se van a reiniciar. Entonces, ¿cuál es lo crucial aquí? Que Glosson después del turno 2, al hacer el buff de ataque y de defensa, todos los enemigos van a pegar muy duro, haciendo que tu equipo pierda mucha vida. Y peor aún, que en el tercer turno va a ser que sí o sí cambia a uno de tus personajes, dejándolo completamente expuesto al rival, lo cual puede hacer que caiga en combate. Por lo tanto, lo mejor es que siempre uses la habilidad de regenerar vida como la de curar para que tus personajes sobrevivan. Entonces, ¿qué debemos de hacer por nuestra parte? Al iniciar la partida, debemos de reducirle las estadísticas de ataque a Glosson para que cuando nos haga daño no sea mucho. Después, deberíamos usar uno o dos personajes que hagan daño en área, de forma consecutiva. Esto es para tratar de reducirles los escudos a todos y derribarlos de forma rápida. Luego, deberías de usar la habilidad de regeneración de vida, para que al finalizar el turno, tus personajes puedan recuperar de forma completa o parcial su vida. También puedes usar la habilidad de aumentar las defensas, pero es mejor usarlo en ciertas circunstancias. Estas 4 acciones debemos de hacerlo durante todo el proceso de la batalla, hasta que al final solo quede Glosson. Durante la batalla tendremos 2 momentos cruciales. Uno será cuando Glosson tenga poca vida y activará una barrera, el cual solo le afectará el daño de oscuridad. Por lo tanto, aquí tienes que tratar de romperle esa barrera lo más rápido que puedas. De lo contrario, te va a dar muchos problemas durante la batalla, ya que se pondrá muy agresivo. Y el segundo momento será cuando Glosson liberará su aura oscura, el cual quiere decir que atacará 2 veces seguidas. Estos ataques pueden ser físicos como mágicos. Aquí lo recomendable es que uses un tanque que aumente sus defensas o que evade los ataques. Haciendo todo esto, lo más probable es que le ganes, pero aún así no cantes victoria. Esto nos lleva al punto número 2, el cual sería las recomendaciones. Todos nuestros personajes tienen que estar por encima del nivel 70, sobre todo los 4 estrellas, ya que ellos son muy débiles, a diferencia de los otros. Además, deben de contar con al menos el nivel 1 de Awakening, para que tengan más estadísticas. En el caso de los 5 estrellas, ellos deben de estar alrededor del nivel 80, para que puedan resistir bien los madrazos. Los personajes que piensas llevar al combate deben de tener daño de oscuridad, hacha, viento, espada y lanza, ya que son las principales debilidades de todos los enemigos en este combate. También debes de llevar un personaje que reduzca las estadísticas del enemigo, ya sea su ataque o defensa, como también que pueda romper escudos sin importarle la debilidad, ya que como mencioné previamente, Glosson activará su barrera y solo le hará daño los ataques de oscuridad. En nuestro equipo sí o sí debemos de llevar al menos 2 healers o curadores, como mínimo, ya que uno te servirá para regenerar vida y el otro se concentrará en curar a tu equipo o subir alguna estadística. Si llevas algún tanque, trata que use la habilidad de mofa para atraer la atención del enemigo, para que tus demás compañeros no sufran daño, pero cada vez que lo uses tienes que curarlo. Y por último, debemos de agrupar a un personaje lento con uno rápido.
Esto es para sacar de un aprieto a uno que otro que se encuentre a punto de morir. Después tenemos el punto número 3, el cual sería los equipamientos a usar. Si hablamos de las armaduras, podremos escoger entre las mixtas y las de defensa física. En lo personal, yo usaría las de defensa física, ya que el enemigo hace bastante daño físico debido al buff de ataque que aplica Glowstone. Con respecto a las armas, las mejores que podríamos usar en el torneo son las Sacred, a nivel 4, ya que al combinarse con las Battle Tested, obtendrán mejores estadísticas que sus predecesoras y no se verán afectadas dentro de la arena, ya que las armas refinadas fuera de este lugar tienen bastante daño, pero cuando están dentro de ella, su daño se vuelve como si fuera una de stock. Ahora, si no las tienes disponibles o a este nivel, puedes usar las Battle Tested, obtenidas de los NPCs, que están en las 8 ciudades principales, ya que siguen siendo bastante fuertes en el juego. En el peor de los casos que no las tengas, usa las Sacred para realizar daño mágico o las de Fenrir para hacer daño físico. También es muy recomendable que equipes a tus personajes con accesorios que regeneren SP y vida, tales como el Dragon Scarf y el Beastly Scarf, o el Ebony Dragon Scarf, que lo obtienes al derrotar al dragón oscuro. Punto número 4. Los personajes a usar en combate. Tienes que saber que hay una infinidad de personajes que puedes usar, pero solo nos concentraremos en los más importantes, ya que muchos de ellos tienen habilidades parecidas. En primer lugar, comenzaremos con los 5 estrellas, los cuales vamos a dividir en los que rompen escudos, los atacantes, los tanques y los que curan. Los más recomendables para romper escudos son Viola y Hitco. Viola es una de las mejores personajes que puedes usar en esta copa y en otras, ya que te va a ayudar a reducir las estadísticas del enemigo, como también puedes usarla para romper los escudos sin problema. Por otro lado, Hitco es otra buena opción, ya que cumple con el mismo rol que ella, pero sin la capacidad de reducir las estadísticas. Ambos te serán de mucha utilidad cuando Glowstone entre en su estado final, por lo que va a ser muy necesario que incluyas a uno de estos dos. Dentro de los más recomendables para hacer daño, uno de los mejores sería Primrose. Ella es la mejor atacante de daño de oscuridad que puedes llevar en tu equipo, ya que con sus ataques no solo rompen escudos rápidamente, sino que también tiene efectos secundarios, tales como reducir la resistencia a oscuridad, como también reducir las defensas físicas y mágicas, con los cuales podemos hacer mucho daño. Luego tenemos a Odette. Ella sería la mejor usuaria de viento, y al igual que Primrose, tiene la capacidad de reducir las resistencias, pero ante el daño de viento, por lo que también podemos causar mucho daño en combate. Si buscas un personaje para hacer daño con espada, la mejor opción es Fiore, ya que ella posee muy buenos ataques, ya sea de forma individual o en área. Además, posee un ataque de gran potencia que puede reducir la defensa física del enemigo por 2 turnos, con lo cual nos ayuda muchísimo. Como también tiene acceso a daño de oscuridad. Otra opción a usar si no tienes a Fiore sería Edea. Ella tiene ataques ya sea de forma individual o en área, las cuales pueden servirnos mucho. Además tienen efectos secundarios como aumentar su defensa física, como también la de curarse. Además, sus pasivas le brindan un 25% de ganar un PP por turno cuando ella recibe daño, como también puede aumentar su daño al atacar debilidades del enemigo. Si habría que escoger un tanque, Tressa es la indicada para esta copa, ya que posee tanto ataques para todos los enemigos como también habilidades para evadir el daño o redirigirnos todo eso hacia nosotros. Hay muchas formas de ver qué ataques usar. Yo en lo personal preferiría que tengan el de mofa, la de evasión y el ataque de viento, ya que me renta mucho el hecho de que ella evada todos los ataques de Glowstone. Otra opción sería Gilderoy, ya que cumple el mismo rol que ella, ya sea usando ataques consecutivos o cubriéndonos de los ataques de los rivales, con su habilidad de mofa, el cual en el caso de él le genera aumento de defensa física y mágica. Con la última actualización llegó Cardona, el cual es un tanque peculiar,
ya que directamente no se usa para tanquear, sino que es para hacer daño, debido a sus múltiples ataques que ella posee. Si tienes esa idea, en tu equipo funcionaría muy bien con ella, ya que puede aprovecharse su pasiva, con la cual puede ganar un BP al recibir daño. Dentro de los personajes de curación, el mejor es Theo, ya que nos va a servir para muchas copas, por su habilidad de regeneración de vida, ya que es una de las más altas que puedes encontrar en el juego. Además, lo puedes usar para hacer daño de forma individual o en área, por lo que es una de las mejores opciones que puedes tener en tu equipo en este torneo. Otra buena opción sería Agnès, ya que ella cuenta con la mejor habilidad de todos los clérigos, que es la de revivir a un aliado en combate. Por lo tanto, si la situación se te sale de las manos, puedes hacer como que nada pasó. Y por último tenemos a Millard. Él sería el healer por defecto con más restauración de vida que puedes tener en tu equipo. Aparte de curar, puede aumentarle las defensas físicas a tus aliados, como también puede disminuir el ataque físico del enemigo, por lo que te será útil en muchas ocasiones. Estos son todos los personajes 5 estrellas recomendados para esta copa, pero de seguro te hace falta alguno que otro de algún rol, ¿no es así? No te preocupes, a continuación te presentaré a los 4 estrellas que serán tu salvación en este campeonato. Si te falta alguien que rompa escudos, puedes escoger entre Curse y Wingate. Curse sería como la variante de Viola, ya que puede ayudarte a reducir el ataque del enemigo, como también puede romper escudos sin problema. Además tiene la habilidad de curar a un aliado. Por otro lado, Wingate es una de las mejores opciones, ya que puede romper escudos con sus ataques de oscuridad, como también puede hacerlo con su daga, sin importarle la debilidad. Además, cuenta con 2 pasivas muy buenas, las cuales genera que aumente su daño al atacar una debilidad del enemigo, como también, si se encuentra en la fila de atrás, genera que su compañero de adelante aumente su daño en un 20% cuando el enemigo se encuentre en el estado de break. Dentro de los atacantes con daño mágico tenemos a Haynes y Noel. Haynes se va a caracterizar porque va a generar mucho daño por el elemento de oscuridad, por lo que sería una buena variante si es que no cuentas con Primrose. Por otro lado, Noel sería la variante de Odette, ya que cuenta con habilidades muy buenas de viento, ya sea atacando en área o de forma individual. Dentro de los atacantes con hacha tenemos a varios, tales como Rodion, Shelly, Merritt y Rita. Casi todos tienen la misma lista de movimientos, la única diferencia es que algunos van a poder hacer más ataques de forma individual o en área que otros, como también se van a diferenciar entre sus pasivas. Si estás buscando un tanque de 4 estrellas, el mejor a usar sería Devin, ya que sería como un mini Gilderoy, porque posee sus mismas habilidades que él, pero además tiene un plus, el cual es que tiene acceso a daño de viento, y sobre todo en área, y en este torneo nos sirve de mucho. Dentro de los personajes de curación tenemos a Ramona y Menno. Ramona sería como la variante de Millard, ya que ella posee las mismas habilidades que él, con referencia a curar o la de aumentar nuestras estadísticas. Además, gracias a su pasiva, cuando se encuentra en la fila de atrás, hace que su compañero de adelante regenere vida al terminar el turno. En el caso de Menno, él cuenta con habilidades tanto para hacer daño como para regenerar vida. Por lo tanto, lo puedes usar de muchas maneras. Y con ello llegamos al punto final, que sería el número 5. Y es ni más ni menos que la formación del equipo. Teniendo en cuenta todo lo visto anteriormente, podremos crear un equipo balanceado. Este es el equipo que usé por primera vez contra Gloso, el cual puede realizar ataques consecutivos de 2 a más veces, ya sea de forma individual o en área, como son en el caso de Primrose o Theo. Este equipo también tiene la posibilidad de cambiar de posición de forma rápida, como en el caso de Viola con Tressa, para evitar que reciba daño. También cuenta con personajes que pueden regenerar vida o curar, dependiendo del contexto de la batalla, en el caso de Theo y Ramona. En este equipo llevo 2 tanques, los cuales pueden resistir como hacer daño. Lo ideal es que concentren todo el daño al inicio de batalla,
y luego los tenemos que cambiar de posición para que los atacantes lo hagan sin sufrir daño, así como en el caso de Fiore con Gilderoy. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, y me gustaría saber cómo han sido sus estrategias contra Glosson. ¿Han sido parecidas a las mostradas en el video de hoy o son completamente distintas? Los leo en la caja de comentarios. Si les gustó el video, no te olvides de dejar tu like y de compartirlos con tus amigos en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.